Qué bueno es verlos aquí a la mayoría. Qué bueno que se tomaron el tiempo para estar aquí. Le doy la gloria a Dios por eso y si ya estamos aquí vamos entonces a estar concentrados en la enseñanza del día de hoy, ya que es una enseñanza súper importante en donde vamos a aprender lo maravilloso que es la oración para nuestras vidas. Y estamos recorriendo la carta de Primera de Timoteo y hoy vamos a iniciar el capítulo 2. Y en este capítulo 2 lo que vamos a ver es que ya Pablo empieza a hablarnos sobre el propósito por el cual escribió esta carta. Si bien es cierto que Timoteo se quedó en Éfeso para ir a instruir a esos falsos maestros, esa fue la razón por la que él se quedó mientras iban camino a Asia Menor, él y Pablo, él lo dejó encomendado allí como un delegado apostólico. Si bien es cierto que se quedó por eso, Pablo le manda esta carta con un propósito que aparece en el capítulo 3, versículos 14 al 15, que dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Es decir, que Pablo le envía esta carta a Timoteo con el propósito de enseñarle a él y enseñar a las personas de la congregación cómo debe ser nuestro conducir en la iglesia. Cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestra actitud, qué deben hacer los creyentes en la iglesia cuando se reúnen. Por esta razón, si ya vimos que en la iglesia cuando se reúne debe estar presente una sana doctrina, hoy vamos a ver también que en la iglesia debe estar presente la oración. Y que la oración es una prioridad para el creyente. Por eso es que el título de esta prédica es Orar es prioridad. Y estaremos recorriendo el capítulo 2, versos del 1 al 8. Y si orar es prioridad, entonces vamos a orar. Vamos a orar para que Dios permita que nosotros podamos entender su palabra hoy y que me permita a mí hacerlo de la mejor manera para su gloria. Amado Dios, Señor, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos y pasamos este tiempo exaltándote por quien eres tú, Señor, por tus maravillas y por tus obras, por tu sacrificio, por tu amor, por tu bondad. Te exaltamos, Rey nuestro. Y te damos gracias que nos permitiste estar aquí ahora reunidos como tu iglesia, porque somos tu iglesia, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, a que se entregó y murió y resucitó para salvarnos. Y ahora estamos aquí juntos, unidos en un solo cuerpo, que es tu iglesia. Te damos la gloria a ti por eso, papá, y te pedimos que nos ayudes a entender mejor la palabra que has dispuesto para el día de hoy y que me permitas predicar de manera expositiva tu palabra para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el pasaje que corresponde al día de hoy. Dice así: exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. El pasaje de hoy tiene la siguiente estructura. Vamos a estar viendo dos partes, dividí este pasaje en dos partes, y la primera parte es que debemos orar por todos. Debemos orar por todos, y eso lo vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 3. Y la segunda parte es que la salvación es de todos.
Lo veremos del verso 4 al 8. Y al recorrer esta estructura nos vamos a dar cuenta que tenemos la responsabilidad de orar. La iglesia tiene la responsabilidad de orar y Dios tiene la responsabilidad de orar. Cuando la iglesia ora, Dios obra a su debido tiempo. Eso es lo que la conclusión que vamos a llegar hoy, el argumento de hoy. Porque si el argumento de hoy es que la iglesia ora y Dios obra, debemos recordar entonces las enseñanzas que el pastor Julián nos ha venido dando los días miércoles. Para los que no se han podido conectar y no han podido estar por alguna razón, los días miércoles estamos viendo el estudio de la oración. Y el pastor Julián ya recorrimos el propósito y el enfoque. El propósito de la oración es que nosotros podamos ir delante de nuestro Señor para pedirle a Él que Él obre en absolutamente todo lo que tiene que ver en nuestra vida. Le pedimos a Dios que se interceda por Él, por nosotros, aquí en la tierra. Que venga su reino, que Él venga a obrar en nuestra vida, que venga a obrar en nuestro país, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Que obre en absolutamente todo. Por eso oramos. Pero este miércoles aprendimos que el enfoque de nuestra oración debe ser que nosotros estamos diseñados con un propósito. Cada uno de nosotros fuimos diseñados con el propósito de vivir para la gloria de Dios. Eso quiere decir que las oraciones nuestras deben estar enfocadas en eso, en todo lo que sea para su gloria. Con esto presente, y ténganlo siempre presente, oramos para que Dios interceda y debemos orar para su gloria, con todo lo que tenga que ver con su gloria. Ténganlo presente porque nos va a servir mucho en lo que vamos a ver el día de hoy. Y lo primero que dice el pasaje es que Pablo exhorta a la congregación. Exhorto pues. Es una exhortación, es un llamado que Pablo está haciendo a la congregación para que oremos. En otras versiones dice, les ruego. O sea, pareciera que Pablo quiere desesperadamente que nos demos cuenta de lo importante que es la oración para nuestra vida. Por eso que el título de esta prédica es Orar es prioridad. La oración es prioridad. Y Pablo nos dice, nos ruega que oremos. Y nos ruega que oremos de una manera. Dice que estas oraciones que hagamos en las reuniones presenciales como iglesia deben tener plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia. A veces cuando recorremos la palabra pensamos que estos pueden ser sinónimos y ya no le damos importancia. Pero las plegarias, las oraciones las peticiones y las acciones de gracia son términos distintos. Cuando hablamos de plegaria, significa que es una súplica humilde, reconociendo que Dios es soberano y que Él va a orar conforme a su voluntad. Estamos rogando, reconocemos que Él va a orar y no nosotros, es una súplica humilde. Eso es la plegaria. La oración, como ya todo el mundo lo sabe, es el discurso reverente que dirigimos a Dios, es el complemento de todo. Las peticiones es la manera en que nosotros intercedemos por los hermanos. Y las acciones de gracias, como lo dice la palabra, es darle gracias a Dios por todo lo que Él hace. Entonces, básicamente, Pablo lo que quiere es que la iglesia, cuando se reúna, ore con plegarias, ruegue a Dios para que Dios haga su voluntad con una postura humilde, reconociendo su poder. Ore también por los hermanos, interceda por las personas y dándole gracias a Dios por todo lo que hace. Básicamente, así quiere Dios que oremos cuando estamos aquí reunidos como iglesia. Pero Él dice que debemos orar por todos. Y cuidado con esta palabra. Esta palabra es clave para este estudio. Y yo la puse intencionalmente en la estructura. Puse que debemos orar por todos y que la salvación es de todos. Pero todos somos todos. ¿Cómo así, pastor? Ahí está diciendo que es todos. Todos deberíamos ser todos. Pero ¿se imaginan ustedes que Pablo nos está diciendo que deberíamos orar por todas las personas cada vez que estemos reunidos? Sería como un culto interminable. Orar por todos. Sería como que, wow, esto no va a terminar nunca, ¿no? Por eso es que es importante conocer el contexto por el cual está escrito este mensaje. Y Pablo, cuando hace referencia a esta palabra todos, lo que significa es que debemos orar sin hacer acepción de personas. ¿Por qué llegamos a esta conclusión o por qué llegué a esta conclusión?
Llegué a esta conclusión porque el mismo autor, cuando escribió esta carta, existían muchas clases sociales, muchísimas, y muchísimas personas que se dividían en cuanto a su conocimiento, en cuanto a su religión, a lo que profesaban creer. Existían los judíos, por ejemplo. Los judíos eran los que se consideraban o los que son el pueblo elegido por Dios, y existían los gentiles, que eran los que no eran judíos. Y orar entre ellos o orar uno por el otro en ese momento no era tan posible. Ellos oraban por ellos porque ellos, los judíos, se creían súper exclusivos y los gentiles estaban un poquito a un lado. Al mismo tiempo estaban los gobernantes y el pueblo. Entonces no había una relación entre ambos bandos, entre la autoridad y el pueblo. No había una relación tan íntima como también para promover una oración entre ellos. Y también existía una división cultural entre el hombre y la mujer, bastante amplia, hasta legal. O sea, la mujer era tratada de una manera y el hombre de otro. Entonces Pablo lo que nos quiere hacer ver, o Dios inspiró a Pablo para que nos demos cuenta que nuestras oraciones deben ser sin acepción de personas. Seas judío, seas gentil, seas hombre, seas mujer, seas rico, seas pobre, seas negro, seas blanco. Cuidado, ¿no? Ahí sí están atentos. Debemos orar por todos, sin acepción de personas. Por esta razón, Pablo nos dice posteriormente que debemos orar por nuestras autoridades y también se nombra como un ministro. Dice, yo soy el ministro de los gentiles, porque es sin acepción de personas. El pasaje continúa y Pablo nos invita a que oremos por las autoridades y los gobernantes con un propósito. Y dice así: quiere que oremos por las autoridades y los gobernantes para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Quiere que oremos por las autoridades y por los gobernantes para que tengamos una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Seguramente este mandato hoy tiene un poquito de peso en tu corazón por la situación en la que estamos enfrentando. Que hoy yo te diga que debes orar por tus autoridades es como que fuerte, es como que pesa en tu corazón. Pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra y es lo que venimos a aprender hoy. Dios quiere que oremos por nuestras autoridades y por nuestros gobernantes para que tengamos una vida tranquila y sosegada. Y seguramente todos pensarán, claro, es que Pablo escribió esto porque no vivía en Venezuela. Sencillo. Pablo escribió esto porque no vive en la Venezuela actual, porque si viviera en la Venezuela actual, capaz Dios lo hubiese inspirado y hubiese colocado que debemos orar por las autoridades que sean buenas. Pero no es así. Porque cuando vemos el contexto de nuevo, cuando Pablo escribió esto, estaba bajo el gobierno de Nerón. Y Nerón, para los que no lo conocen, fue un gobernador romano que causó mucho daño a la iglesia. Y yo les traigo ahorita una breve historia de Nerón. Nerón fue un gobernador romano que incluso fue el que metió preso a Pablo e incluso fue también el que lo condenó posteriormente a muerte y fue decapitado. O sea, esa persona por el cual Pablo lo metieron preso y después lo condenó, Pablo estaba diciendo en ese momento que oraran por esa autoridad y ese gobernante. Al mismo tiempo, ese Nerón, todas las personas que se oponían a su gobierno, él las mataba. Él llegó a asesinar a su madre, a su esposa y a su hermanastro. Los mató. Al mismo tiempo, él comenzó una guerra contra los creyentes, porque ocurrió un incendio en la época y él no hallaba a quién culpar. Muchas personas creen que el incendio vino solo como un hecho natural y él asumió y dijo que los creyentes fueron los que realizaron el incendio y empezó la persecución a la iglesia. Y este gobernador torturaba a los creyentes y le colocaba pieles de animales para que vinieran los perros y se acercaran a ellos y comieran esas pieles y se comieran también a las personas. Al mismo tiempo, los quemaba vivos. Cuando habían en eventos, los creyentes eran los que funcionaban como antorchas para alumbrar, porque los prendía en fuego, mientras él pasaba con una carroza. Ese era Nerón. Ese era el Pablo que decía que oraran por él. Entonces nosotros hoy nos dicen que oremos por nuestros gobernantes y autoridades
¿Serán peores que Nerón? No creo que sean tan malos como Nerón. Pero lo que quiero decir con esto es que Dios nos está dando ver con claridad, es que debemos orar por nuestras gobernantes y autoridades, sean buenos o sean malos. Y esto va muy alineado con lo que hemos aprendido con Romanos 13, hermanos. Porque ya lo hemos visto, Romanos 13, que nos dice que toda la autoridad que está puesta en la tierra ha sido puesta por Dios, porque Él es el que quita y pone reyes. Si nosotros entendemos esto, entonces capaz orar por las autoridades no nos va a costar tanto, porque estamos confiando de que estas personas están aquí con un propósito. Entonces, bajo esta premisa, nosotros tenemos que tener presente de que debemos orar por nuestras autoridades para que Dios intervenga en sus corazones, para que ellos nos permitan vivir una vida tranquila, sosegada, con piedad. Y Pablo, cuando habla de esta vida tranquila, sosegada y con piedad, habla que principalmente nuestra vida como creyentes sea una vida tranquila, que no estemos perseguidos como estaban perseguidos antes, porque si no lo saben, hay todavía países a los cuales persiguen por ser creyentes, donde la palabra de Dios no está permitida, donde congregarse está prohibido. Entonces nosotros debemos de orar por nuestros gobernantes, porque ellos son los que toman las decisiones que pueden influir en nosotros. Ellos son los que pueden poner impuestos muy grandes a la iglesia para que la iglesia deje de existir. Pueden ser los que nos quiten la libertad de culto y no nos permitan reunir. Ellos pueden tomar decisiones que nos afecten, y si pelear la buena batalla que prediqué la semana pasada es complicado, imagínate si nos los prohíben. Sería aún más complicado. Debemos orar por nuestras autoridades para tener una vida tranquila, una vida que nos permita continuar con nuestro propósito, que es vivir para su gloria. Y este es como un secreto, ¿no? El orar, un secreto para nuestro bienestar. Cuando oramos por nuestras autoridades, tenemos una vida tranquila. Dice Jeremías 29:7: busquen el bienestar de la ciudad a donde los es desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Les traje este pasaje como para que reafirmen su convicción en la importancia que tenemos de orar por nuestras autoridades, porque si ellos están bien, si ellos funcionan de la manera correcta, eso también va a incidir en nuestra vida. Si el país va bien, nosotros también vamos a estar bien. Es importante que lo tengamos presente, hermano. Y aunque nosotros tengamos tan presente que la oración es clave para nosotros como creyentes, en ocasiones depositamos nuestra confianza en otras cosas. Nosotros hemos fallado en esto, hermano. Hemos depositado nuestra confianza en hombres, creyendo que ellos nos van a dar la verdadera libertad que estamos esperando. ¿Cuántos hombres han pasado que ustedes dicen, ahora sí, este es, ahora sí vamos a mejorar como país? ¿Cuántas veces has escuchado tú esa frase de creyentes? Muchas veces, porque olvidamos esto, olvidamos que Dios es el que quita y pone reyes, Dios es el que endurece y ablanda los corazones. Es Dios el que hace la obra, no nosotros, hermanos. Y si Dios permite que estos gobernantes sigan estando, entonces tú tienes que recordar la maravillosa obra que Dios ha hecho durante todo este tiempo, en la que tú te has sostenido gracias a Él. Y que Dios va a seguir cubriéndote, protegiéndote y sosteniéndote y teniéndote de su mano, porque Él no te va a soltar y porque va a estar siempre contigo. Y tú vas a seguir orando por las autoridades para que Dios siga ablandando su corazón y los lleve al camino correcto. Orar para que ellos crean, porque si está en la voluntad de Dios que ellos crean, ellos van a creer. Pero tenemos que orar para que Dios obre en su vida, porque a veces pensamos que los que son muy malos, entonces ellos nunca se van a salvar. A veces ni oramos por los que creemos que son muy malos, pero debemos orar porque todos oramos muy malos. Todos somos muy malos. Y si Dios permite que este gobierno se mantenga, debemos orar por ellos y seguir haciéndolo. Y si Dios permite traer a otras personas, también debemos orar por ellos, porque ¿saben qué? Sea uno o sea el otro, todos van a fallar. Todos van a fallar, porque todos son pecadores y todos lidiamos con lo mismo. Incluso si se monta un pastor como presidente, igual va a fallar.
Porque el único Rey perfecto es nuestro Señor. Y en Él debemos depositar nuestra confianza. Y Él es el que va a orar. Él es el que quita, el que pone. Así que oremos, hermanos. Oremos. Quería dejarle dos cosas antes de terminar con este punto. Porque yo entiendo que muchas personas están muy movidos en sus corazones ahorita. Muchísimas, y lo veo. Y quería decirle, punto número 1, que aún tú no conoces el desenlace de la historia. Tú no sabes qué va a suceder en el país con los gobernantes. Tú no sabes quién va a quedar o no. Por esta razón, entonces, cuida tu corazón y mantente orando. Porque puedes estar ahorita asumiendo una postura incorrecta cuando ya Dios ya estableció algo y tú todavía no lo conoces. Puedes estar colocándote al favor de alguien que Dios eligió a la otra persona. Entonces cuida tu corazón de crear postura ahorita y mantente orando en aquel que puede hacer lo que debe hacer, que es nuestro Señor, en aquel que puede quitar y poner reyes. Mantente orando. Y como segundo, es que no está bajo nuestra responsabilidad como creyentes quitar ni poner reyes. No está bajo tu responsabilidad, iglesia. La responsabilidad que tenemos como hijos de Dios es orar. No es de quitar ni de poner. No fue el voto lo que cambió todo. Dios se encarga de elegir al rey y ponerlo. No se trata de que te vayas a marchar y te vayas a protestar apoyando un bando o el otro. Tu deber es orar. Pero pastor, es que yo quiero aportar mi granito de arena como venezolano. Yo necesito hacer algo, al menos usar mis redes para que la gente vea. Tu deber es orar. Tu deber es orar. Eso es lo que tienes que hacer. Porque si quieres aportar un granito de arena, puedes aportar un saco orando. Más que un granito de arena, más que una publicación en Instagram, más que salir a marchar, más que salir a protestar, más que hacer lo que tú quieras, orar es lo más importante que debemos hacer como creyentes. Oremos, iglesia, es nuestra responsabilidad. Porque cuando una iglesia ora, Dios se encarga de orar a su debido tiempo. A su debido tiempo. Porque podemos orar conforme a su voluntad, pero Dios es el que tiene la última palabra y Él va a obrar a su debido tiempo, porque puede ser que en nuestro corazón falten cosas. Puede ser que todavía falta que nos toque aprender cosas en nuestro corazón. Puede ser que todavía no estamos preparados para recibir todavía ese obrar de Dios en nuestras vidas. O puede ser que no es el tiempo que Dios ha determinado. Pero estamos seguros que si pedimos conforme a su voluntad, Él va a obrar. ¿Qué nos queda? Orar, confiar y esperar. Orar, confiar y esperar es lo que debe hacer un creyente en este tiempo. Y cuando oras por tus autoridades, Dios nos permite tener una vida tranquila, una vida sosegada, de piedad. Y ¿saben qué? Todas estas oraciones agradan al Señor. Dice, es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, cuando decidimos depositar nuestra confianza en Él. Cuando oramos para que Dios toque sus corazones. Cuando oramos para que ellos crean, entiendan lo que Cristo hizo por ellos. Eso es bueno y agradable delante de Dios. Así que deja de estar agradando al mundo. Porque el mundo te está diciendo que hagas esto, que hagas lo otro, que hagas esto, que hagas lo otro. No. Preocúpate por agradar a tu Señor y ora. Ora porque eso es bueno y agradable a Dios. Y es bueno y agradable a Dios porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Todos los hombres. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio qué significaba la palabra todos? Cuando habla de todos es sin acepción de personas. Porque vienes diciendo que no importa si eres judío, si eres gentil, si eres hombre o mujer, se los expliqué, ¿no? Por eso este mismo concepto que aplicamos con el todo de arriba, lo aplicamos de abajo. Dios quiere que todos sean salvos sin acepción de personas. Porque lo que Él ha elegido y ha predestinado, seas lo que seas, Dios ya ha predestinado que vas a llegar a ser salvo. Seas gentil, seas griego, seas pobre, rico, seas gobernante o plebeyo, seas quien sea,
si Dios te ha predestinado, no importa tú lo que creas o no, lo que eras o no, según el mundo, puedes llegar a ser salvo. Y también conocemos que no puede ser todos, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesús está también alineado con la elección soberana que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Porque Dios ha predestinado a aquellos a quienes se van a salvar y a aquellos a quienes no se van a salvar. ¿Cómo así, pastor? Dios eligió a unos y a otros no. Y aunque este no es el tema de esta enseñanza, escúchenlo bien, no es el tema de la enseñanza es que orar es prioridad, pero es súper oportuno que veamos que Dios tiene una elección soberana sobre cada uno de nosotros y no es injusto lo que Él hace. Vamos a imaginarnos por un momento que aquí en mi mano izquierda tengo 5 personas. Vean bien, tengo 5 personas que Dios ha decidido derramar su gracia sobre ellos y han sido salvados. Y tengo 5 personas en mi mano derecha, las cuales le ha caído la ley del Señor, la justicia de Dios ha caído sobre ellos y han sido condenados eternamente. Ellos recibieron un merecido castigo, ¿verdad? Y eso también recibieron algo de Dios, que es su gracia. Pero tanto estos 5 como estos 5 recibieron algo justo. Porque lo justo también es que todos merecíamos morir, ¿cierto? Pero Dios, en su amor, permitió que en su gracia y por su misericordia salvaran a estos 5. O sea que no es injusto, porque tanto estos como estos reciben algo justo. El tema es que Dios es el que lo determina. Porque Dios es el que determina sobre quién cae la misericordia y sobre quién no. Nosotros no lo sabemos. Y no lo vamos a saber, y Dios ha diseñado la locura de la predicación para llevar el mensaje a cada uno de todas las personas del mundo, a pesar de que no sepamos quién va a creer y quién no, porque solamente Dios lo sabe. Nosotros podemos llegar a conocerlo por sus frutos, pero Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que los predestinó desde antes de la fundación del mundo, los eligió y murió por las personas. Tú no estás aquí hoy, hermano. Tú no has creído en Cristo Jesús porque tú eres más bueno que otra persona, porque tú tomaste la decisión de creer y otros no. Sácate eso de la cabeza, tú no eres más bueno que nadie. Todos éramos completamente incapaces para recibir el Evangelio de Dios. Todos estábamos muertos, ciegos. No podíamos, no teníamos posibilidad para entenderlo. Pero Dios regeneró nuestro corazón y nos permitió entender, nos quitó el velo, nos trajo vida y nos permitió ahora entender lo que Cristo hizo por nosotros, que se entregó y murió y resucitó para salvarnos. Es Dios que derramó su gracia sobre nosotros. Tú no hiciste nada, es por su gracia que somos salvos, así como lo vimos semanas atrás. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Hay un solo Dios para todos, para judíos, para gentiles, para chavistas, opositores, pobres, ricos, para hombres y mujeres. Hay un solo Dios, no hay más, hay un solo Dios y un solo mediador, Cristo. José Gregorio Hernández no dio la vida por ti. La Virgen de Coromoto no dio la vida por ti. La Virgen Milagrosa no dio la vida por ti. Ningún santo que te sepas el nombre dio la vida por ti. Cristo Jesús fue el que dio la vida por ti. Él es el único mediador. No necesitas a nadie más para que interceda por ti. Solo Cristo. Y gracias a Él oramos. Gracias a Él oramos. Porque Él es el camino que nos da el acceso directo al Padre. Nadie más. Nadie más. No necesitas a ningún virgen, ningún santo, no necesitas nada. Necesitas a Cristo Jesús para llegar directamente al Padre por medio de lo que Él hizo por nosotros. Por eso es que tenemos un solo mediador y un solo Dios para todos, sin acepción de personas. Dice Romanos 10, versos del 12 al 13, no hay diferencia entre los judíos y gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan.
pues todo el que le invoque el nombre del Señor será salvo. Ese mismo todo hace referencia a lo que estaba hablando, sea judío o gentil. Todos los que invoquen, sin excepción de personas, pueden llegar a ser salvos. Tenemos que estudiar siempre el texto en su contexto, hermanos, porque esa palabra todos puede llevarnos a una mala interpretación del mensaje. Dicen varios predicadores que si no estudiamos el texto en su contexto, lo que vamos a aprender se va a convertir en un pretexto. Suena como un trabalenguas, pero es real. Así que les aconsejo que estudiemos la palabra según lo que quiere decirnos. Dios va a salvar a todos sin acepción de personas. Y Dios quiere que oremos por todos sin acepción de personas. Finalmente, Pablo nos deja una instrucción a los hombres, porque ya Pablo va a empezar a dar instrucciones a la iglesia, ya la está dando. Tenemos que tener sana doctrina, tenemos que orar, y ahora va a hablarnos a los hombres. Y queridas mujeres, la semana que viene hay una prédica especial para ustedes, así que no vayan a dejar de venir, y espero que Dios me dé la gracia para predicarlo de la manera correcta. Pablo empieza ahorita a hablarnos a los hombres y dice: por tanto quiero que en todo lugar los hombres, levantando manos santas, sin ires y discusiones, quiere que los hombres oren. Y evidentemente el llamado a orar es para todas las personas, tanto hombres como mujeres. Tenemos la responsabilidad de buscar a nuestro Señor, de orar. Pero hay una petición especial para los hombres en la oración. ¿Y por qué para los hombres? Porque Dios ha delegado autoridad en nosotros, hermanos. Yo no sé si tú lo sabes, pero si eres un padre de familia, tu familia es también tu iglesia. Tu esposa, tus hijos forman parte de tu iglesia, de la cual tú eres responsable. Y tú debes orar por cada una de las personas que constituyen tu iglesia. Y Dios te va a pedir cuenta por cada una de las personas que forman parte de tu iglesia. Bajo esta premisa, bajo este concepto de autoridad que Dios nos ha dado a tener a los hombres, nos dice: hombres, oren. Porque qué curioso que en los cultos, los que menos oramos somos los hombres. Yo me estuve pensando en eso. Los que menos oramos somos los hombres. Cuando nosotros convocamos una reunión de oración o algo y están las mujeres activas, antes teníamos un grupo llamado Ministerio de Intercesión de Ayuno y eran puras mujeres, que no sé, habían como 3 hombres. Los hombres no oramos, no sé, capaz nos creemos autosuficientes y creemos que con la palabra tenemos suficiente y ya, sana doctrina, convicción, para adelante. Y se nos olvida que cuando oramos, Dios interviene en nuestra vida, interviene en nuestro corazón, nos cambia. Se nos olvida porque creemos que ya es suficiente con la palabra. Hombres, oren, hermanos. Oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones, es decir, con una postura reverente a tu Señor. Hemos aprendido con el pastor Julián que hay demasiadas posturas para orar, pero todas te conducen a que debes tener una postura reverente a tu Señor, sabiendo que estás dirigiéndote al Rey de Reyes, sin ira ni discusiones ni contiendas, nada. Ora sin acepción de personas. Ora, hermano. Oremos, iglesia. Tenemos la responsabilidad de orar. No estamos llamados a más nada. Estamos llamados a orar. El mensaje del día de hoy es: orar es prioridad. Porque cuando la iglesia ora, Dios obra a su debido tiempo. Oremos, hermano. Oremos. Vamos a orar. Vamos a orar para cerrar esta reunión. Porque si no oramos, el Señor no va a poder intervenir en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro país. Hagamos la conciencia de lo importante que es orar también por nuestras autoridades, hermanos. Pablo y Dios quiere que en este culto, cuando nos reunamos también, oramos por las autoridades. Y si yo les pregunto a ustedes,
Ustedes están orando por sus autoridades, oren también por nosotros como pastores. A veces nada más oran por ustedes y a veces ni oran, porque se les olvida la importancia que es la oración. Se les olvida lo determinante que es la oración para sus vidas y no lo hacen. Y es lamentable porque cuando oramos es como si tuviésemos desprestigiando, o sea, como quitándole el valor a lo que Cristo hizo, porque gracias a Cristo es que podemos ir directamente al Padre. Gracias a Cristo tenemos acceso directo al Padre y podemos comunicarnos con Él y podemos orar. Entonces, cuando tú decides no orar, es como que menosprecias el sacrificio de Cristo. La oportunidad que te dio Cristo de poder comunicarte con tu Padre directamente y que Él te escuche. Reflexionemos, hermano, y oremos. Oremos para que Dios obre conforme a su voluntad, a su debido tiempo. Amado Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos porque no oramos como deberíamos, o incluso no oramos en ocasiones. Perdemos el tiempo también pidiéndote cosas que no son para tu gloria. Y pedimos cosas sin parar, Señor. No hacemos una plegaria, no intercedemos, no tenemos acción de gracias. No oramos, Señor, para tu gloria. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a mantener presente lo importante. Lo importante que es orar por todas las personas, sin hacer acepción de personas, Señor. Nos caigan bien o nos caigan mal, sean quienes sean, que solamente tú eres el que puede cambiarlo, Señor, y no nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer más en oración, a dominar nuestra carne, Señor, a no conformarnos con la sana doctrina y la convicción que nos da la palabra, sino a entender que tú obras por medio de la oración en nuestras vidas. Te pedimos por las autoridades, Señor. Te pedimos por los gobernantes de este país actuales, que no sabemos ni conocemos tu última palabra, pero te pedimos por ellos, para que tú puedas impactar sus corazones con tu poderoso evangelio y que ellos puedan conocerte, Señor, si es conforme a tu voluntad. Que ellos puedan entender que lo que Cristo hizo por ellos, Señor, y por nosotros. Que puedan arrepentirse, Señor. Y que luego de que dejen de ser esclavos del pecado, puedan empezar a tomar decisiones que te agraden a ti, Señor. Y si tu voluntad, Padre, es otra, te pedimos también por los que pueden llegar a venir, Señor, para que tú también obres en sus corazones, porque entendemos, Señor, que no importa quién esté allí, van a fallar, porque el único Rey perfecto eres tú, amado Dios. Tú eres nuestro único Rey perfecto, y te damos la gloria a ti por eso. Ayúdanos en esta tierra, Señor, a vivir una vida tranquila, con piedad, Señor. Una vida tranquila como creyentes, como tus hijos. Te pedimos estas cosas, Señor, gracias a Cristo, que nos da el acceso a ti, por medio de su muerte, su resurrección y todo lo que hizo por nosotros. Te damos la gloria, Señor. Amén. Amén. Por último, hermanos, 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Descansemos en eso, en esa confianza, en esa esperanza y en eso importante que Dios nos está invitando a hacer, que es orar. Mantengámonos en oración por nuestro país, por nuestros corazones, por nuestras vidas, por nuestras familias y seamos el ejemplo
de esta nación. Dios les bendiga.